del cáncer de ovario. El cáncer de ovario es una patología que ocupa el quinto lugar dentro de los tumores ginecológicos, es decir, una patología poco frecuente. Pero debemos decir que es la patología que más difuntas pone por su mal pronóstico. En Estados Unidos se estima que existen 21.600 casos nuevos y 15.000 muertes anuales por cáncer de ovario. Una de cada 70 mujeres desarrollará un cáncer de ovario. Recuerden que el cáncer que más muertes pone en Colombia se llama mama y el segundo se llama cervix. Este es el quinto tumor en poner muertas por su pésimo pronóstico y porque su diagnóstico lo hacemos en forma tardía. Es un tumor, cuando se trata de los tumores epiteliales, que son el 85% de los tumores malignos de origen ovárico, que se caracterizan por presentarse en la edad avanzada, por arriba de los 50, 60 años. Están asociados con baja fertilidad o estudios de infertilidad o manejos de infertilidad, con aplicación de sustancias irritantes en el periné, entre ellas estaría el talco. Con una susceptibilidad genética similar a la del cáncer de mama, ya que están ligados al BRCA1 y al BRCA2, solamente un 8 o un 13% son causadas por mutación, al igual que el cáncer de mama, de estos genes. Que hay un alto riesgo si un familiar en primer grado lo padece y por ende las hijas y las hermanas de las pacientes con cáncer epitelial de ovario deben considerarse en riesgo y se debe tener en cuenta este concepto cuando se toma la decisión de llevarlas a cirugía cercana a la menopausia para no preservar el tejido ovárico. El cáncer de seno aumenta el riesgo del cáncer de ovario y el cáncer de ovario aumenta el riesgo de cáncer de seno. Por ende, toda paciente durante el control postquirúrgico y el seguimiento de un cáncer de ovario o de cáncer de mama se debe estar tamizando, buscando una probabilidad de un nuevo tumor en el tejido contrario al que se le diagnosticó este adenocarcinoma. El síndrome de Lynch ya lo había nombrado cuando hablamos de cáncer de endometrio. Acuérdense que puede estar asociado con los carcinomas serosos de células claras del endometrio, del cáncer colorectal y del cáncer de ovario. ¿Qué factores tienen efecto protector para prevenir el cáncer de ovario? Uno, la toma de anticonceptivos orales tiene un riesgo relativo de 0,7. Recuerden que cuando hablamos de riesgo relativo, todo lo que esté por debajo de 1 tiene un efecto protector. Por 2 años de uso tiene un efecto protector del 0,7 y por más de 5 años un efecto protector de 0,5, es decir, tiene un gran efecto protector el uso de anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque no hay irritación de la serosa ovárica. La alta paridad por el descanso y la ausencia de ovulación mientras está embarazada tiene un efecto protector. Y ustedes ven que hoy toda paciente que se lleva histerectomía, toda, desde el estudio de los canadienses del año más o menos 2010, de la Universidad de Van Basten, mostró que la salpingectomía bilateral, cuando se van a preservar ovarios, se debe realizar porque disminuye el riesgo de cáncer de ovario en un 30%, es decir, hoy toda histerectomía. Si ustedes miran cualquier histerectomía mía de un tiempo acá, todas tienen salpingectomía bilateral. ¿Por qué? Porque tiene un efecto protector en disminuir el riesgo de cáncer de ovario. No lo evita, pero baja un 30%. Y es un cáncer absolutamente devastador. El examen pélvico en las pacientes menopáusicas y obesas no es eficaz porque en ese grupo de pacientes palpar una masa que está empezando a crecer en el abdomen generalmente no es fácil. Es fácil en una paciente delgada, pero las pacientes en menopausia generalmente son pacientes cuyas masas corporales ya se encuentran por arriba de 28 o 30, ya están entrando en obesidad y es difícil determinar la presencia de masas. Yo personalmente, así no sea el consenso de la sociedad americana y de la europea,
Hago como tamizaje en mis pacientes particulares el uso de un estudio que en nuestro medio es económico, que es la ecografía. Si una paciente en menopausia va a control conmigo, yo le hago el examen físico y de todas maneras pido una ecografía, porque la presencia de una masa que tenga tabiques o sólida, que tenga líquido libre dentro del abdomen, me hace de inmediato pensar en un cáncer de ovario. Y yo prefiero pecar por exceso que por error. Puede que cometa cirugías o se hagan cirugías que pudiesen no ser necesarias, pero es preferible a que el paciente muera y uno se le quede al diagnóstico y posteriormente esta paciente nos vaya a de pronto implicar en un proceso legal porque ya estuvo consultando y hicimos el diagnóstico. Las diferentes sociedades no recomiendan el tamizaje de rutina para cáncer de ovario, la europea y la americana. El tamizaje con ultrasonido ICA25 es recomendado para mujeres con mutaciones del gen BRCA y yo se lo hago a todas. ¿Es recomendación? No. El CA125 es un antígeno que cuando ustedes lo van a pedir en cualquier institución dentro de los programas del diagnóstico en el laboratorio, lo pueden buscar con la palabra cáncer. Tan pronto usted le pone la palabra cáncer y CA125, la paciente entra en pánico. La paciente dice, me están buscando un cáncer. El CA125 no es específico de cáncer de ovario. Puede dar muchas patologías, como veremos más adelante, patologías inflamatorias, tumores de otro origen, estados normales, como la gestación y la menstruación. Entonces, no es un marcador específico. El CA125 está elevado en 2 a 3% de las mujeres posmenopáusicas sin que tengan un cáncer de ovario. El solo hecho de tener un episodio diarreico, una apendicitis, cualquier proceso inflamatorio que irrite la serosa, lo sube. Múltiples factores causan un CA125 elevado. Entonces vamos a ver el grupo de condiciones malignas. Todos los adenocarcinomas de origen ginecológico, ovarios, células germinales, tumores del estroma, tumores de la trompa de falopio, tumores endometriales y tumores endocervicales. El endocervical es histológicamente muy similar al cistadenocarcinoma mucinoso. Y el de trompa es muy similar, es un cáncer raro, es muy similar al cistadenocarcinoma seroso epitelial del ovario. Todos los adenos pueden elevar el CA125, que no es un marcador específico, pero sí nos sirve el tenerlo elevado y al hacer la cirugía para evaluarlo, ese marcador como parámetro de que vamos bien en los controles. Los cánceres ginecológicos en general, todos los tumores que pueden dar extensión abdominal y extensión al ovario, cuando un tumor de estos no ginecológicos, de páncreas, de pulmón, de mama, de colon, de intestino delgado, se extiende al ovario, lo conocemos con el nombre de tumor de Krukenberg. Tumor de Krukenberg lleva pegado una connotación de altísima gravedad porque generalmente ningún Krukenberg sobrevive más de un año. Entonces, hay tumores no ginecológicos como el de mama o el de colon o el de gástrico, que pueden dar positividad y el primario puede no ser de origen ginecológico, puede ser del tracto gastrointestinal o de mama. Condiciones ginecológicas benignas, como cuáles, como todas estas patologías que a diario diagnosticamos, como la endometriosis, la adenomiosis, que es una variante de endometriosis del útero, ustedes ya lo saben, los leiomiomas, que no son una lesión tumoral maligna. Solo el 0.26 al 0.28 de los leiomiomas son malignos, es poco frecuente. El año pasado yo vi 3 sarcomas, pero con un volumen quirúrgico alto. Este año llevo 2 miomas bizarros, que son una variedad de miomas que tienen atipias, pero que no se consideran sarcoma. Este año no he operado ningún sarcoma y creo que ya vamos a cerrar este año sin sarcoma. El año pasado fueron 3. Una enfermera, una paciente de 26 años y la mamá de un colega que está terminando internado de 50 y punta de años, que le encontramos un sarcoma mulleriano mixto con componente de condrosarcoma y que a Dios gracias con la cirugía, el estadiaje por resonancia, la cirugía radical, va muy bien. El embarazo ectópico sube el CA125, el embarazo normal, la enfermedad inflamatoria pélvica y la misma menstruación sube el CA125. Entonces, el CA125 no es un marcador específico para cáncer de ovario, como sí lo era la gonadotropina en la mola y el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico.
Y condiciones no ginecológicas y sin que sean malignas, todo lo que irrite las serosas, pancreatitis, colecistitis, apendicitis, peritonitis, todo lo que irrite una serosa eleva los niveles de CA125. Entonces, un CA125 elevado por sí solo es sugestivo, pero no es confirmatorio de malignidad. Lo que pasa es que cuando la operemos y confirmemos y veamos que al citorreducir el tumor los valores bajen a la normalidad, nos constituye un excelente parámetro de seguimiento. Entonces, hay que hacerse a 125, sí, es uno de los marcadores indicados en los tumores epiteliales, y el otro es el antígeno carcinoembrionario, que es más frecuentemente positivo en el cáncer de colon y en los tumores mucinosos. Las pruebas de tamizaje de ultrasonido. La ultrasonografía transvaginal es el método más estudiado para tamizaje de cáncer de ovario. No es efectiva en el diagnóstico de estadios tempranos. Pues yo pienso que no hay ninguna prueba que nos permita hacer el diagnóstico temprano. La ecografía es muy económica y yo sí creo, este es el concepto del M. de Anderson. Yo sí pienso que si uno encuentra un ovario que está aumentando de volumen, que se le ve una lesión sólida o mixta, de predominio sólido, tiene que empezar a sospechar una posible neoplasia ovárica. El ultrasonido y el CA125 tienen una mejor sensibilidad con un peor índice de falsos positivos. Sí, podemos llevar a cirugía o a estudios pacientes o a laparoscopias pacientes que probablemente no tengan nada, pero es preferible pecar, pienso yo, por exceso que por defecto. La verdad, la semana pasada llevé a laparoscopia, no, ¿a qué? A histeroscopia, una paciente que en el seguimiento del control de menopausia me le describen una lesión de 2 centímetros dentro de la cavidad uterina, que no la tenía, que no están seguros de si se trata de un tumor o no. Yo dije inmediatamente, pues eso puede ser un sarcoma, eso puede ser un cáncer de endometrio. La llevé a una histeroscopia que es particular, es costoso, para decir que no tiene nada. Esa es una de las pacientes que un falso positivo, pero quedamos con la tranquilidad de que no tiene un cáncer y que no nos quedamos cortos en el manejo. Se hizo una prueba diagnóstica invasiva, pero la paciente no tiene un cáncer. Queda uno ya tranquilo y la paciente no, tranquila, lo que dice el radiólogo no es cáncer. Es preferible pecar por exceso que por defecto. Y la histología de los tumores ováricos malignos se dividen en 3 grupos. Los más frecuentes, que son los de las pacientes perimenopáusicas y posmenopáusicas, que son los tumores epiteliales y representan el 85% de todos estos tumores, de los cuales el más frecuente es el cistadenocarcinoma seroso papilar, que representa la mitad de los casos. Lo sigue en frecuencia el carcinoma endometrioide. No es la endometriosis, es un cáncer derivado de células endometriales en el ovario, que se llama carcinoma endometrioide. El tercero es el carcinoma cistadenocarcinoma mucinoso, y este último, que es poco frecuente pero es el de peor pronóstico, que es el carcinoma de células claras. Todos los tumores, independiente del sitio que diga células claras, son de un pronóstico terriblemente malo. Células claras generalmente se acompañan de extensión metastásica rápida, de pobre respuesta a quimioterapia, de recurrencias tempranas. Son tumores de una agresividad que Dios nos libre. Los tumores de las células germinales representan el 10% de todos los cánceres de ovario y característicamente, a diferencia de los tumores epiteliales, son tumores de pacientes muy jóvenes. La niña de 12, 14, 15 años, que le empieza a crecer un tumor sólido en el ovario y que es un cáncer derivado de las células germinales, cuyo tumor más frecuente es el digerminoma de los malignos, y el más frecuente de los benignos de las células germinales es el teratoma. Entonces, la mayoría de los tumores germinales, 85%, son teratomas, pero un 10% de los cánceres de ovario son tumores germinales malignos, que el más frecuente es el digerminoma. Pero hay otros tipos histológicos, como el carcinoma embrionario, el tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma primario de ovario. Entonces, esos son todos tumores germinales. Y los tumores de los cordones sexuales, que son tumores poco frecuentes, que se distribuyen dependiendo de los tipos de tumor en jóvenes y en pacientes de edad, cuyo pronóstico es bastante bueno,
poca mortalidad y que responden muy bien al mismo tratamiento de quimioterapia que las células germinales. Si uno pregunta por cuántos son los típicos histológicos de los cánceres de ovario, son 3: epiteliales, germinales, estromales. El más frecuente, los epiteliales. El de las jóvenes, el germinal. El de las pacientes de edad, los epiteliales. Por si acaso, en el examen les sale. Puede salir, no sé, o les ponen un caso clínico, ¿usted de qué sospecha? Pues piensen, si es de edad, un epitelial, si es una paciente muy joven, un tumor maligno sólido, porque es que los germinales característicamente son prácticamente todos sólidos y de crecimiento muy rápido. Estos son mixtos, con componentes sólido y quístico. Los tumores de ovario, todos tienen diseminación por las 4 vías. Los más frecuentes por extensión directa a los órganos contiguos. ¿Cuáles son los órganos contiguos? Pues las trompas, el útero, la pared de la pelvis, el colon, el epiplón. Por diseminación transcelómica, porque se van desprendiendo células, pues se va a regar a todas las estructuras del abdomen, a la cúpula diafragmática, al hígado, al estómago, al epiplón. Por diseminación linfática, a los ganglios ilíacos, aórticos, inguinales, femorales. Y diseminación hemática, pues a pulmón, hígado, cerebro, todo lo que ustedes quieran. Es decir, los tumores del ovario malignos diseminan por todas las vías. La más frecuente, por continuidad. Desafortunadamente, cuando hacemos el diagnóstico de un cáncer de ovario, en el 70% de los casos lo hacemos en estadio 3. Es decir, la enfermedad ya tiene múltiples implantes intraabdominales. Ahora vemos la clasificación, que es intraquirúrgica. Es decir, que el pronóstico de sobrevida, cuando les muestre la tabla, va a ser muy pobre, y eso explica el por qué la sobrevida a largo plazo es muy mala. Hemos ganado más años de enfermedad libre al corto plazo, pero a largo plazo la sobrevida no la hemos aumentado. Y depende de esa sobrevida de qué tan buena haya sido o no la citorreducción. En el cáncer de ovario cuenta el que quitemos todo el tumor posible, visible o palpable, y sin importar que queden implantes, porque la quimioterapia tiene menor probabilidad de hacer resistencia entre menos células tumorales dejemos. Los síntomas son vagos y poco específicos: el dolor abdominal, la distensión, los síntomas gastrointestinales. La paciente ya ha consultado desde hace un año a los médicos y le han dado cualquier cantidad de antiamibianos, de drogas para el colon irritable, hasta que a algún doctor se le ocurre tocarle el abdomen y le palpa la masa, o de curioso le pide una ecografía y pum, le encuentra la pepa. El índice de sospecha es lo más importante. El examen más económico se llama ecografía transvaginal. El diagnóstico definitivo, una vez tienen los marcadores y la sospecha, es intraquirúrgico. Es llevar a la paciente a una laparotomía, a una cirugía clasificadora y citorreductora. La laparoscopia, en general, en ginecología oncológica no tiene buena cabida. Los estudios publicados en New England Journal y basados en la experiencia en cirugías radicales, en cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de cervix, han mostrado que las recurrencias son muchísimo más altas, 60% más de recurrencia con la cirugía laparoscópica. No tiene la calidad. En las pacientes con cáncer de ovario prima la vida a la estética. La cirugía laparoscópica deja incisiones muy pequeñas, pero la probabilidad de una sobrevida a largo plazo con una recurrencia más temprana es mayor en las pacientes de cirugía laparoscópica. Entonces la laparoscopia, la verdad, puede ser utilizada, pero se deben evitar las fugas, la ruptura del tumor, y la radicalidad en lo que concierne a márgenes es más fácil obtenerla a cielo abierto que por la laparoscopia. El vaciamiento ganglionar puede ser inclusive más fácil por la laparoscopia. Entonces, pues la verdad, las cosas que todos se querían hacer por la laparoscopia, ya hoy en cáncer la laparoscopia no es una buena opción en mi concepto y en el concepto de la literatura. Cuando se diagnostica intraoperatoriamente un cáncer de ovario, tenemos que hacer una cirugía que se llama clasificadora y citorreductora.
Y ahora vemos la clasificación y ustedes van a entender qué es lo que nosotros hacemos. ¿Cuándo sospechamos que hay un cáncer? Cuando tenemos un valor de ACA 125 alto, alto es más de 35, muy alto es más de 100, y a eso lo multiplicamos por los hallazgos ecográficos. Si hay una sola característica, una sola área, le damos un punto de sospecha de malignidad, pero si hay bilateralidad, ascites, tumor extraperitoneal, tabiques, papilas, le damos 4 puntos. Y si la paciente está antes de menopausia se le da 1 punto, y si está en posmenopausia se le da 4. Si todo eso multiplicado da más de 287% de los pacientes, realmente lo que tenemos en el diagnóstico definitivo, la probabilidad de que haya cáncer es 87%. Se llama el índice neoplásico. Opinión conjunta de la Sociedad Americana y de la Europea: todas las pacientes con una masa pélvica y cuando menos uno de los parámetros que ya hemos nombrado, que tengan C-asiento, que tengan citis, que tengan nodo, todos estos, hay que pensar en cáncer. La estadificación es intraquirúrgica, es decir, con los estudios de extensión que hacemos de tomografía, resonancia, ecografía, marcadores, podemos sospechar estadios, pero la clasificación confirmatoria es con lo del diagnóstico histopatológico de las muestras que se tomen intraquirúrgicas. 1/3 aumenta su estadio de 1, 2 a 3 gracias a la estadificación completa. La estadificación no es necesaria si la paciente es candidata a tratamiento adyuvante, enfermedad de alto grado o enfermedad documentada que está por fuera de la pelvis. Si está toda invadida de tumor, esa paciente no se beneficia en nada. Porque si usted no logra hacer una citorreducción óptima, ¿qué es citorreducción óptima? Dejar menos de 2 centímetros de volumen tumoral residual en implantes individuales. Si usted no citorreduce de manera apropiada, la expectativa de vida de esa paciente es pobre, en general no va a exceder de 2 a 3 años. El pronóstico es malo. Y esta es la clasificación vigente de la FIGO, donde se tiene en cuenta si el tumor está limitado a un solo ovario, si no hay ascitis, si no hay células malignas presentes, el tumor, la superficie está sana y la cápsula está intacta. El estadio 1B, lo mismo, pero los 2 ovarios. El 1C se rompió la cápsula o hay implantes en la superficie. Este es el estadio 1. El estadio 2 es la extensión a ambos ovarios o extensión a la pelvis, la extensión a metástasis al útero y las trompas de falopio es el 2A, la extensión a otras estructuras pélvicas el 2B, y el C es lo mismo en el 1, la ruptura de la cápsula o la superficie peritoneal con implantes o el lavado peritoneal positivo. El estadio 3 depende de los tamaños de los implantes tumorales, implantes microscópicos, implantes que no exceden 2 centímetros y metástasis mayores de 2 centímetros o ganglios retroperitoneales o inguinales positivos. Y el estadio 4, las metástasis a distancia, a hígado, pulmón, cerebro, donde ustedes lo quieran. Con dibujitos lo vamos a entender más fácil. Este es un tumor en estadio 1A. El tumor está confinado a un ovario con cápsula íntegra, superficie sin papilas, líquido ascítico no hay, o si lo hay es negativo. Ese es un 1A. El diagnóstico lo hace uno con la cirugía, pero lo confirma la histopatología. El 1B, 2 ovarios, negativo el líquido, negativo implantes tumorales y no se rompió el tumor durante la excisión. El estadio 1C, células tumorales positivas o ruptura capsular. Al liberar el tumor se nos rompe, pues eso le cambia el estadio. El estadio 2A, la extensión o implantes al útero y trompas por continuidad, van a invadir trompa o a invadir útero. B, a otras estructuras de la pelvis, como los uterosacros, el recto, ligamento ancho. Y el 2C, lo mismo en el 1, la presencia de células tumorales en ascitis o en el lavado peritoneal. El estadio 3, recuerden que es el 70% de los casos en que diagnosticamos a las mujeres de cáncer de ovario. Es más frecuente, el que más no sabemos quienes operamos tumores es el estadio 3, porque es lo que más frecuentemente vemos.
El 3A, implantes microscópicos, incluyendo la superficie del hígado. Son implantes microscópicos. El 1B, menos de 2 centímetros de los implantes, incluido el peritoneo o la superficie hepática. Y el 3C, el Omental Cave, que es una infiltración carcinomatosa de todo el epiplón, la presencia de ganglios ilíacos o paraórticos positivos y de tumor en la cápsula hepática. Y el estadio 4, las metástasis pulmonares o hepáticas a distancia o cerebrales, es tumor metastásico. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a una paciente que tiene un cáncer o una sospecha de cáncer ovárico? Primero, la incisión debe ser una incisión mediana. Entramos, hacemos hemostasia exhaustiva para que no quede sangrando la grasa, ni la aponeurosis, ni el peritoneo. Hacemos lavado de la cavidad abdominal en busca de células tumorales y tomamos una citología de las goteras parietocólicas y de las cúpulas diafragmáticas. La histerectomía se hace histerectomía abdominal total con salpingoperectomía bilateral, pero si la paciente es de un tumor germinal, se puede hacer anexectomía unilateral en los estadios 1, en las que se quiere preservar fertilidad. Hasta que no acabe de tener hijos, será de la cirugía completa. La omentectomía, que es quitar el epiplón, se le hace una omentectomía infracólica, pero si vemos que hay una metástasis a la curvatura mayor del estómago, podemos hacer una omentectomía total. La linfadenectomía es pélvica y paraórtica, es decir, vaciamos la ilíaca externa, la ilíaca interna, la fosa obturadora y la aorta abdominal. Es una cirugía grande de más o menos 4 horas. Se debe quitar el apéndice porque es uno de los sitios donde más frecuentemente hace extensión por continuidad. Biopsias o citologías del fondo de saco, de las serosas del recto vejiga, de las paredes laterales y derechas de la pelvis, de las goteras parietocólicas, del diafragma derecho e izquierdo y de cualquier adherencia o nódulo que encontremos en el abdomen, lo debemos biopsiar. O cualquier ganglio que veamos agrandado, lo debemos sacar, incluyendo paraórticos, ilíacos e inclusive inguinales. Y esta es una pieza quirúrgica de una paciente que operamos en la clínica San Luis ya hace, creo que más de 10 años. Era un cistadenoma mucinoso. La paciente la cogimos en un estadio un 3A. La paciente respondió muy bien a quimioterapia. Durante el control, como al tercer año, se le diagnosticó un cáncer de mama en estadio temprano y hasta donde fue a controles, y hoy por el oncólogo clínico que la venía manejando, que era el doctor Carlos Rojas, me decía, esta es una de las pocas pacientes que yo he visto que en un estadio avanzado ha sobrevivido 10 años. Yo nunca la volví a ver, no sé qué se haría. Una paciente de origen Zapatoca. Cuando la citorreducción, el volumen residual individual es menor a 2 centímetros, hablamos de citorreducción óptima. Pero cuando, quitando todas las pepas que veamos de tumor, nos quedan implantes individuales no resecables mayores de 2 centímetros, hablamos de citorreducción no óptima o subóptima y la sobrevida baja de una manera radical. Ya van a ver las tablas, o sea, se baja de una sobrevida en general, todas las de volumen tumoral mayor de 2 centímetros que no se pudo resecar, su sobrevida en promedio va a ser 3 años. Y eso hay que explicárselo a la familia porque inicialmente quedan felices porque el tumor se les quitó y después empiezan a dudar de que la cirugía fue la correcta. Y esta es una supervivencia de la enfermedad residual según el doctor Steven Piver, que es el doctor, uno de los oncólogos cirujanos más reconocidos en los Estados Unidos, que trabaja en la Universidad de Buffalo, en la parte norte del estado de Nueva York, en los límites con Canadá. Ustedes ven menos de 1 centímetro de volumen tumoral y ustedes ven que más o menos el 40% logra sobrevivir más de 10 años. Esta paciente que yo les mostré, la conocí hasta los 10 años y seguía vivo. Después no la volví a ver, no sé qué pasaría. Yo la vi muchos años. Y es la de la foto. Citorreducción subóptima entre 1 y 2 centímetros. Ustedes ven que en promedio están muertas hacia los 5 años. Y que un porcentaje pequeño
10-15% está viva más de 10 años. Y las pacientes que la citorreducción dejó volúmenes tumorales de entrada grandes, o aquella paciente que entramos y el doctor le dice, no señora, está muy invadida, vamos a hacerle quimioterapia, y después hacemos una citorreducción de intervalo, esas pacientes que las operamos después de haberle hecho unos ciclos de quimio, sus expectativas de vida va a tener calidad de vida por unos 3 años y posteriormente sobre el tercer año van a fallecer. Entonces, uno tiene que ser claro, al menos con la familia. Si se trata de una paciente muy joven, comentarle a los papás, pero en los pacientes muy jóvenes y muy ancianos, en general no hablas con la familia. Y en las pacientes que son adultos, uno tiene la obligación de una manera suave y sin decirle la real expectativa, de decirle que la enfermedad se redujo, se le va a hacer quimioterapia, que hay que esperar los controles para ver si no regresa, porque puede regresar. No es bueno explicarles tampoco que la sobrevida es muy corta, porque eso los mata y eso hace que su muerte sea más pronta. El solo hecho de entrar en depresión produce inmunosupresión y eso favorece que el paciente fallezca. Entonces hay que crearle la expectativa de que le peleen al tumor. Y esta es una paciente con un cáncer de ovario, esta no es una cesárea. Ustedes la verían y dirían, no, esta es una cesárea que va a operar el doctor Silva o el doctor cualquiera de mis compañeros. No, esta es una paciente con un cáncer de ovario, una obesa, que tiene un gran cáncer de ovario con ascitis, y que la incisión que se debe hacer siempre en cáncer de ovarios es incisión mediana. Hay diferentes escuelas en el cancerológico. Cuando yo roté, hay unos cirujanos que entraban partiendo el ombligo por la mitad y otros que bajaban, hacían una curva y bajaban. Yo soy partidario de partirlo por la mitad porque me parece que la cicatriz en el ombligo no queda ninguna y a veces la curva aquí queda fea, pero eso no modifica en nada en lo que vamos a hacer. La idea es que hay que entrar por línea media, porque si usted no entra por línea media, la aorta, cuando entramos en la paroscopia, la aorta está bifurcando aquí. A nivel del ombligo está la bifurcación aórtica, está el sacro. Aquí viene la ilíaca primitiva y aquí parte ilíaca interna e ilíaca externa. Entonces, para poder hacer un vaciamiento paraórtico hay que tener una incisión mediana, al menos una mediana y ojalá una parte supra. Y si usted necesita un vaciamiento más grande, hasta arriba, desde el cifoides hasta el pubis. Prima la buena citorreducción a la estética. La incisión es fea, sí, todas las incisiones medianas son feas, pero ¿qué podemos hacer? Es lo que se debe hacer. Y este es un epiplón infiltrado por un tumor epitelial. Miren, esto es lo que se llama un mental cake en su fase inicial. Después esto fue un cartón todo tumoral y aquí estaba comprometiendo el vaso. Aquí está una esplenectomía. Es decir, aquí acuérdense que la arteria esplénica es rama del tronco celíaco que va a dar la arteria hepática, la gástrica derecha y la esplénica. Y la esplénica va a dar origen a la arteria gastroepiploica izquierda y la hepática y la gastroduodenal dan origen a la gastroepiploica derecha. Entonces aquí nos metemos con la irrigación gastroepiploica que es rama de esos dos vasos. Si el paciente tiene el antecedente de que le hicieron esplenectomía, hay que tener cuidado porque ese epiplón va a estar mucho más mal irrigado y el riesgo de necrosis del estómago es mayor porque le va a quedar menos irrigación. Entonces, es un cuidado que se debe tener para nosotros como cirujanos. Es raro que se ocurra eso, pero hay que tener cuidado. Una imagen tumoral en hígado, con una imagen dentro del estómago y con una imagen en el vaso. La infiltración tumoral. Son tumores de un pronóstico malo. Este es el escenario de la linfadenectomía. Aquí estamos a nivel del ombligo. Esta es la bifurcación de la aorta. Recuerden que la aorta abdominal es corta, mide más o menos 5 centímetros nomás, es cortica. Queda el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y da unas arterias pares que son las vertebrales. Aquí da las diafragmáticas inferiores, da las renales y da las frénicas y da las suprarrenales. El último vaso que da la aorta, en mi concepto, es la arteria sacra media que baja por aquí.
y que sea anastomosa con las sacras laterales que salen de los agujeros de conjunción del sacro. Entonces, hay 5 arcos, al menos 5 o 7 arcos anastomóticos que para nosotros como cirujanos son importantes, pero que para ustedes no veo la importancia porque ustedes no van a estar abriendo un abdomen y no van a estar haciendo una cirugía radical. Una tomografía con contraste no endovenoso, sino dado por vía oral. Se ven las asas intestinales, se ve gas, se ve la aorta, pero no se ve como se ve cuando tiene contraste, una aorta que está calcificada, los riñones, y este es el contexto del estudio en el paciente con cáncer de ovario. Usted decide qué estudios de extensión va a realizar. Y una linfadenectomía puede ser tan radical como esta, donde ven que los vasos quedan totalmente esqueletizados. A mí no se me olvida una vez que se me acercó el doctor Alberto Contreras y me vio con una aorta así toda pelada y me dijo: usted sí es que le gusta jugar con artillería pesada. Nunca me olvida esa frase del doctor Contreras, porque realmente uno tiene la vida del paciente en la mano ante la expectativa de no cometer ninguna lesión vascular, que afortunadamente son bajas, menos del 1%, pero que ante una lesión vascular hay que estar prestos o a llamar a un cirujano vascular o a estar en la capacidad de suturarla de una manera pronto con problemas 5 ceros. Este es un vaciamiento muy radical. Esta es la época en que se usaban clips. Yo usé clips por muchos años en el hospital universitario cuando se llamaba Ramón González Valencia. La verdad, ya con las fuentes de energía, el uso de clips ya no lo usamos. Usamos es bipolar A y ligachur. Personalmente prefiero el ligachur, es mucho más rápido, la coagulación es excelente. Toca tener cuidado con no tocar ninguna víscera cuando estamos utilizando el ligachur, porque él puede producir quemaduras por contacto con las superficies del intestino o de un vaso. Entonces hay que tener cuidado en no tocar ninguna víscera, solo lo que queremos ligar con el ligachur, pero eso nos agiliza la cirugía. Y estas cintas, que realmente lo que utilizamos hoy son unos cauchitos, que lo llaman ¿Basel qué? Son como unos cauchitos con los que reparamos los ureteres y los vasos, que nos permiten, en la eventualidad de un accidente vascular, hacer pronto el clampeo con la pinza de Satinski, una pinza especial para vasos, y hacer una rapia temprana en la eventualidad de que algún vaso no salga. Un vaso tumoral de la paciente anterior. Aquí se ve un resto de sutura de Vicryl y ven la incisión, una hermosa mediana, que es lo que se necesita. Una gran incisión para poner acceso a todas las vísceras intraabdominales del paciente y hacerle una cirugía adecuada. Prima el diagnóstico y la gravedad del problema sobre la estética. Ya les he nombrado esta palabra de citorreducción de intervalo. ¿Qué es la citorreducción de intervalo? Es la paciente que tiene una carcinomatosis avanzada, que de entrada, por estudios de extensión, podemos decir: no, a esta paciente no le voy a hacer yo nada en cirugía. Entonces podemos hacerle 3 ciclos de quimioterapia y después hacer una citorreducción de intervalo. Es decir, esta paciente va a tener un pronóstico de sobrevida corto, pero le podemos ganar unos 3 añitos de vida, que es mejor que no tener nada. En fin de cuentas, todos nos vamos a ir, y ojalá entre más intervalo libre de enfermedad, es posible que el paciente fallezca de otra causa diferente al tumor. Las tasas de curabilidad no son buenas. Ya les muestro que aún en los estadios tempranos, limitado a un ovario y sin ningún signo de extensión, la sobrevida del cáncer de ovario, en el mejor de los escenarios, es del 84%. Es un pronóstico malo. Y ese es en el mejor de los escenarios. Se asemeja a un cáncer de cervix 1B2, donde la tasa de curabilidad con cirugía es 90%. Es más, es mejor, porque en un 1B2 la tasa de curabilidad es del 90% y con la quimio y radio se cura en el 60%, es decir, logramos curar al 96%. Es peor tener un cáncer de ovario temprano que un CA de cervix 1B2. ...75 al 80% de las pacientes van a responder al cáncer con la quimioterapia, que generalmente está basada en plaquitaxel y carboplatino y en cisplatina. Realmente no me interesa que ustedes sepan de
pruebas experimentales, que ustedes sepan que estos pacientes son para quimioterapia y que la base del tratamiento es cisplatino, carboplatina y plaquitaxel. En las pacientes que hacen no respuesta adecuada se implanta una segunda línea de quimioterapia. Si hay recurrencias, carboplatino, plaquitaxel, doxorubicina, diferentes esquemas que ni siquiera son de mi competencia. Esos son del oncólogo clínico, quien decide qué tratamiento y según su función renal y su respuesta toma las decisiones para tratar de ganarle un tiempo libre de enfermedad antes de que fallezca. Hay otro término que pueden oír usted que es el que corresponde al second loop. Paciente que se le hace una citorreducción óptima, 4 ciclos de quimio y está libre de enfermedad, se le puede hacer lo que se llama un second loop para mirar si se necesita seguir con la quimioterapia como está o hay que cambiarla. Se le debe hacer seguimiento serológico de CA125, radiología cada 3 meses y cada 6 meses por 5 tomas y luego anual. El seguimiento se hace cada 3 meses para los tumores epiteliales del ovario, cada 3 meses, cada 4 por el segundo año, cada 6 meses del año 3 al 5 y examen pélvico CA125 y estudios de extensión si se considera que se sospecha una recurrencia, una elevación del CA25, de tomografía o resonancia nuclear magnética según se considere por parte del clínico. Los tumores de las células germinales ya se los había nombrado, son tumores de pacientes jóvenes, generalmente de la segunda, tercera década, de 12, 14, 15, 18 años, generalmente muy jóvenes. Son muy sintomáticos porque son de crecimiento rápido, lo cual produce dolor, hemorragia o ruptura del tumor. El pronóstico es bueno, con una respuesta de más o menos del 95% con terapia adyuvante. El esquema que más se usa se llama BIP. El más frecuente de estos tumores es que es sólido predominantemente del ovario derecho y que en la ecografía da una imagen en huevo frito, es decir, que se ve como una yema rodeada de un sitio, pero es un tumor sólido que se semeja en la ecografía como un huevo frito y que se conoce con el nombre de digerminoma. Ese es el más frecuente. Los marcadores tumorales en los tumores germinales son: en el coriocarcinoma, la gonadotropina coriónica, y en el tumor del seno endodérmico también la gonadotropina y la alfa-fetoproteína. Y en el dihidrogenoma, la deshidrogenasa láctica o la enolasa neuroespecífica. Y también la gonadotropina, ¿no? Ya la nombramos. Los tumores de las células germinales, por ser tumores de pacientes jóvenes y que generalmente los diagnosticamos en estadios tempranos, la cirugía puede ser con preservación de la fertilidad, es decir, una cirugía radical sin histerectomía, una anexectomía radical con vaciamiento ganglionar ipsilateral, y el tratamiento es a base de blomicina, etopoxio y cisplatino, lo que se conoce con el nombre de quimioterapia PIP, ya se la había nombrado, con una buena tasa de respuesta y sobrevida. Yo tengo varias pacientes con 30 años después de las primeras que operé y aún están libres de enfermedad. Los tumores de los cordones sexuales, recuerden que representan menos del 5% de los tumores malignos del ovario. Son los derivados de las células de la teca y de la granulosa. Los hay adultos y juveniles. Hay todos estos tumores que no me interesan que los aprendan y que sepan que estos tumores de los cordones sexuales tienen muy buena respuesta a la cirugía y a la quimioterapia complementaria con tasas de sobrevida muy altas, mayores aún que las de los tumores germinales. Y hasta para terminar, en la sobrevida a 5 años, según los estadios de la FIGO, de los tumores epiteliales. Mire que en el mejor panorama, para el estadio 1A, la sobrevida a 5 años es solo del 84%. Ese es el mejor de los escenarios cuando hacemos un diagnóstico temprano. Por eso yo prefiero a las pacientes que van a mi control
hacerles periódicamente en el grupo de pacientes menopáusicas un seguimiento ecográfico anual. ¿Está escrito en la literatura? No, las sociedades no están a favor de que estén haciendo ecografías, pero en nuestro medio, que es un estudio barato, donde hay gente muy entrenada, compañeros muy buenos en ecografía, yo prefiero estar tamizando y prefiero cometer estudios en un falso negativo a que se me false un real caso positivo. Pero mirémonos en el estadio donde ubicamos a la mayoría, que es el 3A, 3B y 3C. O sea, empezamos con el amarillito. La paciente que ustedes vieron en la foto que la cogió en estadio 3A, el 52% de los casos sobrevive a 5 años y a 10 como un 40%. Pero mire el 3B y no se diga del estadio 4. Las tasas de sobrevida son muy malas, no rebasan los 2 a 3 años. La distribución por edad. Los tumores epiteliales son de pacientes de edad. Los tumores germinales son de pacientes muy jóvenes. Los tumores estromales se distribuyen aleatoriamente dependiendo del tipo de tumor entre jóvenes y pacientes de edad. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?